Hola, queridos míos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo la vida puede sorprendernos, ponernos a prueba y al mismo tiempo fortalecernos de formas que nunca imaginamos? ¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin salida, con el corazón apretado y el alma hecha pedazos, sin saber a dónde ir ni qué hacer? Tal vez estés pasando por un momento difícil en este momento, sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros, o tal vez hayas superado algo que parecía imposible. Si es así, esta historia es para ti. Hoy, abriré mi corazón y compartiré una parte de mi vida que, durante mucho tiempo, mantuve bajo llave. Un viaje de dolor, miedo y superación, donde la fuerza de una madre y el amor incondicional por sus hijos fueron la única luz en medio de la oscuridad más profunda. Prepárense para una narrativa que tocará el alma, mostrará la resiliencia del espíritu humano y, quién sabe, encenderá una llama de esperanza en sus propios corazones. Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar va mucho más allá de una simple historia, es un testimonio de fe, coraje y la capacidad de renacer de las cenizas. ¿Desde dónde me miras hoy? Cuéntame en los comentarios, mi corazón está tan feliz de saberlo, hijos míos. Si cierro los ojos, todavía puedo oler la leña quemada en la estufa de leña, mezclada con el olor a moho y desesperación que impregnaba cada rincón de nuestra pequeña casa de barro. Era un olor que se pegaba a la piel, a la ropa, al alma. Mi nombre es Emilia, y en ese momento en 1954 vivíamos en la ciudad de Puerto Natales. Mi madre, pobre María, tenía los ojos hundidos, marcados por noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Era una mujer menuda, pero con una fuerza que parecía venir de otro mundo, una fuerza que solo una madre con 10 hijos que criar puede tener. La recuerdo, con poco más de 30 años, pero con la apariencia de alguien que ya había vivido 2 vidas, su cabello siempre recogido en un moño apretado, sus manos callosas por trabajar tan duro en los campos y lavar tanta ropa, mi padre. Benedito, era un hombre grande, con hombros anchos y manos pesadas. Al principio, era un trabajador, un hombre que traía pan a casa, aunque fuera poco. Pero la cachaca. La cachaca fue su ruina, y la nuestra. Transformó a Benedito en un monstruo, un demonio que nos perseguía todas las noches. Los gritos, las amenazas, los platos rotos. Todo esto se ha convertido en la banda sonora de nuestra infancia. Yo, el mayor, con mis 12, traté de proteger a mis hermanos menores, la pequeña Ana, de 5 años, Joao, de 7, y los demás, que se acurrucaron debajo de la cama, temblando de miedo. Nuestros corazones latían con fuerza, como un tambor. Fuera de paso, esperando el próximo estallido, la próxima explosión de furia. Con cada sorbo que tomaba, una parte de nuestra esperanza se desvanecía. Fue un círculo vicioso de miedo y alivio temporal, que nos consumió por dentro, recuerdo. Una noche en particular. El olor a lluvia fuerte que salía de la ventana abierta, mezclado con el olor acre del alcohol que emanaba de mi padre. Estaba más violento que de costumbre, con los ojos inyectados en sangre, la voz ronca por los gritos. Mi madre, acurrucada en un rincón, trató de calmar a los más pequeños, que lloraban suavemente. Tomó una linterna y amenazó con prender fuego a la casa, quemarnos vivos. El calor de la llama, incluso desde lejos, parecía quemar mi piel. El miedo era tan palpable que casi podía tocarlo. En ese momento, mi madre, con un coraje que nunca antes había visto, lo miró con una determinación que me hizo creer que todo estaría bien, incluso si mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Fue esa noche cuando tomó la decisión. La vi empacar un pequeño paquete con lo esencial, mientras mi padre roncaba, desmayado en el piso de la sala de estar. El silencio del amanecer solo fue roto por los gritos ahogados de mis hermanos y el sonido de nuestros pasos desnudos sobre la tierra fría. El rocío helado mojó nuestros pies y el viento cortante del amanecer nos hizo temblar. El olor a tierra mojada y plantas silvestres fue un alivio del olor a desgracia que dejamos atrás. Mi madre nos guió, una fila de 10 niños, cada uno de la mano del otro, como un cordón umbilical que nos conectaba con la esperanza de una nueva vida. Cuando tenía 12 años, llevé al más pequeño, el pequeño Pedro, que dormía profundamente en mis brazos, ajeno al drama que estábamos viviendo. Con cada paso, sentí el peso del mundo sobre mis hombros, pero también una pizca de esperanza, un hilo de luz al final del túnel. Caminamos durante horas, bajo el manto estrellado de una noche sin luna. El frío del amanecer nos entró en los huesos, pero el miedo a regresar era mayor que cualquier incomodidad. Mi madre, con su fe inquebrantable,
murmuró oraciones y nos animó a seguir adelante. Recuerdo el sonido de los grillos y el croar de las ranas, que parecían acompañarnos en nuestro vuelo silencioso. El olor a malezas húmedas y tierra recién removida llenaba el aire, y con cada paso, la esperanza de un nuevo comienzo se hacía más fuerte en mi pecho. Miraba hacia atrás de vez en cuando, esperando ver la silueta de mi padre siguiéndonos, pero la oscuridad se tragaba cualquier rastro del pasado que dejábamos atrás. Llegamos al amanecer a un pequeño pueblo llamado Cochamó, con el sol saliendo y pintando el cielo en tonos naranjas y rosados. El olor a pan recién hecho que salía de una panadería nos hacía salivar, y el ruido de los primeros coches y carritos nos asustaba un poco. Mi madre, con la dignidad que le era peculiar, nos llevó a una iglesia. Allí, encontramos refugio y algo de comida. La sensación de seguridad, aunque temporal, era un bálsamo para nuestras almas cansadas. Las frías paredes de la iglesia, el olor a incienso y cera de velas, todo parecía darnos la bienvenida. Fue allí donde mi madre, con voz ahogada, le contó nuestra historia al sacerdote, un hombre amable con los ojos llorosos. Nos ofreció un lugar para quedarnos, una pequeña habitación en la parte trasera de la parroquia, y prometió ayudarnos a encontrar trabajo. La vida en la ciudad no se parecía a nada que conociéramos. El aire no olía a tierra mojada y arbustos, sino a humo de automóviles y personas. Las calles estaban empedradas y el ruido era constante. Mi madre, incansable, comenzó a trabajar como lavandera, y yo, a mi corta edad, la ayudé a colgarla ropa en el tendedero, oliendo el olor a jabón y suavizante, un olor a limpieza que contrastaba con el olor a miseria que nos acompañaba. Mis hermanos mayores, José y Antonio, de 10 y 9 años, respectivamente, organizaban pequeños trabajos ocasionales, repartiendo periódicos y lustrando zapatos. Cada moneda que entraba se celebraba como una victoria. La comida escaseaba, pero nunca nos faltaba. El pan con café, a veces con un poco de leche, era nuestro festín diario. Recuerdo el dulce sabor del café con leche, un lujo que rara vez teníamos en el campo. La habitación que nos dio el sacerdote era pequeña, pero era nuestra. Todos dormimos acurrucados, pero el calor de nuestros cuerpos y el olor de la piel limpia nos trajeron un consuelo que no habíamos sentido en mucho tiempo. Las noches eran más tranquilas, sin los gritos y amenazas de mi padre. El silencio, una vez un presagio de fatalidad, ahora era una invitación al descanso. Mi madre, incluso agotada, siempre encontraba la fuerza para contarnos historias antes de acostarse. Historias de su infancia, de una época en la que la vida era más simple y feliz. Habló de su abuela, una curandera que vivía en las montañas, y del olor a hierbas medicinales que emanaba de su casa. Estas historias fueron un bálsamo para nuestras almas, transportándonos a un mundo de fantasía y esperanza. Yo, acostado a su lado, olí su piel, olor a madre, a seguridad, a amor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida en la ciudad, aunque difícil, nos ofrecía una paz que no habíamos tenido durante mucho tiempo. Mi madre, con su resiliencia, consiguió más trabajos, lavando ropa para las familias más ricas de la ciudad. La acompañé, observando las grandes casas, los jardines floridos, el olor a riqueza que emanaba de cada rincón. Era un mundo muy diferente al nuestro, pero mi madre nos enseñó a no envidiar, a estar agradecidos por lo que teníamos. Dijo que la verdadera riqueza estaba en la unidad de nuestra familia, en el amor que nos unía. Y era cierto. Aunque mi vientre gruñía de hambre a veces, la risa de mis hermanos era la melodía más hermosa que podía escuchar. Fue en ese momento cuando conocí a Joaquín. Era un joven alto con cabello oscuro y ojos que brillaban como estrellas. Trabajaba en la panadería y lo veía todos los días cuando iba a recoger el pan. El olor a pan fresco y dulzura se mezclaba con el olor de él, un olor a juventud y esperanza. Yo tenía 14 años y él 17. Nuestros ojos se cruzaron y una sonrisa tímida apareció en sus labios. Siempre me daba un bollo extra, escondido, con un guiño cómplice. Fue un pequeño gesto, pero me calentó el corazón y me hizo soñar con un futuro diferente, un futuro donde el amor y la felicidad fueran la regla, y no la excepción. El toque de sus manos, aunque breve, mientras me entregaba el pan, fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Sentí que el rubor subía a mi rostro y mi corazón se aceleraba. Era un sentimiento nuevo, un sentimiento que me asustaba y me encantaba al mismo tiempo. Nuestras reuniones en la panadería se convirtieron en lo más destacado de mi día.
Hablamos de tonterías, de trabajo, de sueños. Me habló de su familia, del deseo de tener su propia panadería algún día. Yo, a su vez, hablé poco sobre mi vida, mi numerosa familia y las dificultades que enfrentamos. Había un secreto, un peso que llevaba y que no quería compartir con él. El temor de que me viera como la hija del alcohólico, la niña de la familia pobre, me impidió ser completamente honesta. El olor a harina y levadura de la panadería, que antes me había traído alegría, ahora también me traía cierto miedo, un miedo a que la verdad saliera a la luz, pero Joaquín era diferente. Vio algo en mí que yo mismo no vi. Me hizo sentir hermosa, inteligente, capaz. Sus ojos me dieron una paz que nunca había experimentado. Recuerdo un día en que me esperó a la salida de la iglesia, después de la misa dominical. El sol era fuerte y el olor a tierra seca se elevaba desde el suelo. Me ofreció una flor, una rosa roja, recogida del jardín de la plaza. El aroma de la rosa era embriagador, y el gesto, tan simple, me hizo sentir como la mujer más feliz del mundo. Hablamos durante horas, sentados en un banco de la plaza, viendo jugar a los niños. Me tomó de la mano y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue un toque suave pero firme que me dijo que no estaba solo. En ese momento, el mundo pareció detenerse, y lo único que importaba era el calor de su mano en la mía. Nuestro romance floreció en secreto, lejos de las miradas indiscretas de mi madre y mis hermanos. Sabía que ella no lo aprobaría, no por malicia, sino por miedo. Miedo de involucrarme con alguien y terminar sufriendo, como ella lo hizo. El olor a café recién hecho en la casa de Joaquín, cuando me invitó a un desayuno rápido antes de que comenzara el movimiento de la panadería, era un olor a hogar, a comodidad, algo que anhelaba. Me presentó a sus padres, personas sencillas y acogedoras, que me recibieron con una sonrisa y un plato de pan de queso caliente. La textura suave del pan, el queso derretido en mi boca, era un sabor de felicidad que apreciaba. Joaquín era mi refugio seguro, el hombro amistoso donde podía llorar y desahogarme. Me escuchó pacientemente, sin juzgarme, y me dio consejos que me hicieron ver la vida con otros ojos. Recuerdo una tarde lluviosa, el olor a tierra mojada y flores de jazmín invadiendo el aire. Estábamos sentados en el porche de la panadería, viendo caer la lluvia. Me contó sobre un sueño que tuvo, un sueño en el que construimos una casa grande, con un jardín en flor y muchos niños corriendo por el patio. El sonido de la lluvia golpeando el techo, el olor a tierra mojada, la suave voz de Joaquín. Todo se mezcló en una sinfonía de esperanza y amor. En ese momento, creí que todo era posible, que la felicidad estaba a nuestro alcance. Pero la vida, hijos míos, la vida tiene sus propios planes, y no siempre coinciden con nuestros sueños más profundos. Nuestra historia de amor, que había florecido en secreto, comenzó a enfrentar sus primeros desafíos. Mi madre, con su aguda intuición, se dio cuenta de que algo era diferente en mí. Mis ojos brillaban de una manera nueva y pasaba más tiempo soñando despierto que ayudando con las tareas del hogar. El olor a jabón y ropa limpia, que antes era el único olor que me importaba, ahora se mezclaba con el suave perfume de las flores que me regalaba Joaquín. Me preguntó a dónde iba, con quién estaba, y yo, con voz ahogada, traté de disimularlo, poniendo excusas poco convincentes. La culpa me corroía por dentro, pero el amor que sentía por Joaquín era más fuerte que cualquier miedo. Un día me siguió. Me dirigía a la panadería, con el corazón latiendo con fuerza, ansioso por ver a Joaquín. El sol estaba en su apogeo y el olor a polvo levantado por los autos era fuerte. Me vio hablando con él, riendo, intercambiando miradas apasionadas. Sus ojos, una vez llenos de afecto, ahora estaban llorosos de decepción. Ella no dijo una palabra, solo me miró con una profunda tristeza que me atravesó el alma. Su silencio era más doloroso que cualquier grito. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El olor a pan fresco, que una vez me había traído alegría, ahora me trajo un sabor amargo de culpa y tristeza. Sabía que había roto su confianza, y me dolió más que cualquier reprimenda. Ese día, el mundo que había construido con Joaquín pareció desmoronarse ante mis ojos. Cuando llegamos a casa, el silencio era ensordecedor. Mi madre me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados, la mirada fija en mí. El olor a comida quemada provenía de la cocina, pero a nadie parecía importarle. Me llamó a nuestra habitación, la pequeña habitación donde todos dormíamos acurrucados.
Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra era como una puñalada en mi pecho. Me recordó todo lo que habíamos pasado, el escape, las dificultades. Cómo había luchado para mantenernos a salvo. Dijo que estaba siendo irresponsable, que estaba poniendo en peligro todo lo que habíamos logrado. El olor a sudor y lágrimas llenó el aire, y sentí el peso de su decepción sobre mí. Traté de defenderme, traté de explicar lo que sentía por Joaquín, pero me fallaron las palabras. Las lágrimas corrían por mi rostro y sentí un nudo en la garganta. Me prohibió volver a verlo, incluso hablar con él. Dijo que necesitaba concentrarme en mi familia, en mis hermanos, que tenía responsabilidades. El mundo se derrumbó sobre mí. El olor a jabón, que una vez me había brindado consuelo, ahora parecía sofocante. Sabía que tenía razón, pero mi corazón se negaba a aceptarlo. El dolor de la separación era insoportable y sentí como si me estuvieran arrancando una parte de mí. Esa noche, lloré hasta quedarme dormido, soñando con los ojos brillantes de Joaquín y el olor a pan fresco. Los días que siguieron fueron un tormento. Fui a la panadería, pero evité mirar a Joaquín. Trató de acercarse, me llamó, pero miré hacia otro lado, mi corazón se apretaba. El olor a pan, que una vez me había traído alegría, ahora me daba náuseas. Lo extrañaba en cada rincón, en cada olor, en cada sonido. Mi madre, por su parte, estaba más vigilante que nunca. Me acompañó a todas partes y me sentí asfixiado, atrapado en una jaula. La tristeza me consumía y apenas podía comer o dormir. Mis hermanos, al notar mi angustia, trataron de animarme, pero nada parecía funcionar. Estaba en un profundo pozo de desesperación y no veía salida. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero, sentí que una mano me tocaba el hombro. Era Joaquín. Me había seguido. El olor a tierra mojada y lluvia que se acercaba se mezcló con el olor de él, un olor a esperanza que había olvidado. Sus ojos estaban llorosos y me pidió que huyera con él. Dijo que no podía soportar vivir sin mí, que me amaba. Mi corazón se aceleró. La idea de huir, de dejarlo todo atrás, era tentadora. Pero, ¿qué pasa con mi madre? ¿Y mis hermanos? No podía abandonarlos. El dolor de la elección fue insoportable. El fuerte viento sacudió la ropa del tendedero, y el sonido de un trueno en la distancia pareció hacer eco de la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, el olor de su piel y las lágrimas corrían por mi rostro. Fue un adiós doloroso, pero necesario. Tuve que elegir entre mi amor y mi familia. Y la elección, por mucho que doliera, ya estaba hecha. Lo vi irse, con el corazón hecho pedazos, pero seguro de que había tomado la decisión correcta. Mi familia me necesitaba y no podía abandonarlos. El olor de la lluvia que finalmente llegó, fuerte y despiadado, lavó las calles y, en cierto modo, también me lavó las lágrimas. Ese día marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Me dediqué en cuerpo y alma a mi madre y a mis hermanos. Trabajé incansablemente, ayudando a mi madre en la lavandería, cuidando a los más pequeños, enseñándoles a leer y escribir. El olor a jabón y lejía se convirtió en mi perfume, y el cansancio, en mi compañero constante. Pero en cada sonrisa de mis hermanos, en cada fuerte abrazo de mi madre, encontré la fuerza para seguir adelante. Pasaron los años y la vida, poco a poco, se fue asentando. Mis hermanos crecieron, cada uno siguiendo su propio camino. Ana se casó con un buen hombre y tuvo 3 hermosos hijos. Joao se convirtió en un hábil carpintero, y Pedro, el que llevaba en brazos, se convirtió en un maestro respetado. Mi madre, ya anciana, pero con el mismo brillo en los ojos, vio crecer y prosperar a la familia. El olor a comida casera, pastel de harina de maíz y café preparado, llenó nuestra casa, ahora más grande y cómoda. Los recuerdos del pasado, de esa época de miedo e incertidumbre, todavía me visitaban, pero ya no me perseguían. Eran solo un recordatorio de la fuerza que nos unía, la resiliencia que nos hacía sobrevivir. Y de vez en cuando, el olor a pan fresco me traía el dulce recuerdo de un amor que, aunque no se materializó, marcó mi vida para siempre. Mi madre, María, nunca volvió a mencionar el nombre de mi padre. Era como si lo hubieran borrado de nuestra historia, una mancha que ella prefería ignorar. Pero yo, el mayor, llevaba las cicatrices de esa época. El olor a humo y alcohol, que me perseguía en pesadillas,
todavía me hacía despertar sudoroso. Y con el corazón acelerado. Me convertí en una mujer fuerte e independiente, pero con una barrera invisible alrededor de mi corazón. El miedo a sufrir, a amar y a ser abandonada, me impedía entregarme por completo a cualquier relación. Vi a mis hermanas casarse, tener hijos, formar sus familias, y yo, la mayor, todavía estaba sola, dedicada a mi madre y a mis hermanos. El olor de las flores del jardín de nuestro nuevo hogar, que mi madre cultivaba con tanto afecto, contrastaba con la aridez de mi propio jardín interior. Trabajé duro toda mi vida, primero como lavandera, luego como costurera. Mis manos, una vez callosas por tanto roce, ahora eran hábiles con la aguja y el hilo. El olor a tela nueva e hilo de algodón me dio un sentido de propósito. Hice vestidos de novia, ropa para niños, y cada pieza fue hecha con mimo, como si estuviera cosiendo sueños. La gente acudía a mí no solo por la calidad de mi trabajo, sino también por mi paciencia y buen humor. Escuché las historias de mis clientes, sus amores, sus dolores y, en cierto modo, viví un poco de sus vidas a través de sus historias. Pero mi propia historia de amor, la de Joaquín, siguió siendo un capítulo inacabado, una melodía que nunca encontró su final. Mi madre falleció pacíficamente, a la edad de 85 años, rodeada de todos sus hijos y nietos. El olor a flores del velorio, mezclado con el olor a café y pastel, era un olor de despedida, pero también de gratitud. Ella nos dejó un legado de fuerza, fe y amor incondicional. Después de su partida, la casa estaba un poco vacía, pero los recuerdos de ella llenaban cada rincón. Seguí cosiendo y mi casa se convirtió en el lugar de reunión de la familia. Mis sobrinos vinieron a visitarme, pidiéndome que contara historias de mi juventud. Hablé de la granja, de la fuga, de las dificultades, pero siempre con una sonrisa en la cara, enfatizando la superación y la unidad de nuestra familia. Me preguntaron sobre el amor, sobre si nunca me había enamorado. Sonreí y dije que sí, que el amor había llamado a mi puerta, pero que la vida tenía otros planes para mí. No le hablé de Joaquín, todavía no. Era un secreto que guardaba para mí, un tesoro que no quería compartir. El olor a hilo y tela, que una vez me había traído consuelo, ahora me traía cierta melancolía, un recordatorio de lo que podría haber sido. Pero no me arrepentí de mis elecciones. Había cumplido la promesa que le había hecho a mi madre, había cuidado de mi familia y me trajo una paz que ningún dinero podía comprar. La vida, hijos míos, está hecha de elecciones, y cada elección nos moldea, nos transforma, nos hace quienes somos. Fue en una tarde de otoño, con el olor a hojas secas y tierra húmeda flotando en el aire, que el destino me jugó una mala pasada. Estaba en el mercado, comprando algunos comestibles, cuando lo vi. Estaba de espaldas, recogiendo fruta, pero reconocería esa silueta en cualquier lugar. El corazón se aceleró en el pecho, como un pájaro atrapado en una jaula. Era Joaquín. Era mayor, su cabello gris en las sienes, pero sus hombros anchos y su postura erguida eran inconfundibles. El olor a pan fresco, que había asociado con él durante tantos años, invadió repentinamente mis fosas nasales, incluso sin una panadería cerca. Era un recuerdo olfativo tan fuerte que me hizo tambalear. Dudé. ¿Debería acercarme? ¿Debería fingir que no lo vi? El miedo a revivir el dolor del pasado era grande, pero la curiosidad, el deseo de saber qué le había pasado, era aún mayor. Respiré hondo y me acerqué, con la voz quebrada. Joaquín, llamé. Se volvió, y sus ojos, esos ojos que nunca había olvidado, se abrieron de par en par con sorpresa. Una lenta sonrisa apareció en sus labios y el tiempo pareció detenerse. El olor a fruta fresca del mercado, el zumbido de la gente, todo desapareció. Solo estábamos nosotros dos, y la historia que habíamos dejado inconclusa. El toque de su mano con la mía, mientras me saludaba, fue como una descarga eléctrica, un reencuentro de almas que se reconocían después de décadas de separación. Ese momento, hijos míos, fue el giro de los acontecimientos que nunca esperé, pero que, en el fondo, siempre quise. Hablamos durante horas, sentados en un banco de la plaza, el mismo banco donde habíamos intercambiado promesas de amor en nuestra juventud. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados, y el olor a jazmín, que florecía cerca, me trajo recuerdos dulces y amargos. Me contó sobre su vida, sobre la panadería que había construido con tanto esfuerzo, sobre la esposa que había perdido hace unos años y sobre los hijos que había criado. Yo, a su vez,
Hablé de mi madre, de mis hermanos, de la vida que había construido, dedicada a mi familia. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de miradas y sonrisas que decían más de 1000 palabras. Me preguntó por qué había desaparecido, por qué no me había escapado con él. Yo, con voz ahogada, hablé de la promesa que le había hecho a mi madre, de la responsabilidad que sentía al cuidar de mis hermanos. Escuchó pacientemente, sin juzgar, y me tomó la mano, un gesto que me brindó un inmenso consuelo. El tacto de su piel, envejecida por el tiempo pero aún familiar, me hizo sentir una oleada de emoción. Las lágrimas corrían por mi rostro. Y él las secó con el pulgar, con la misma ternura que hace años. En ese momento, supe que el amor que sentíamos el uno por el otro nunca había muerto, solo nos habíamos quedado dormidos, esperando el momento adecuado para despertar. El olor a tierra mojada, que se elevaba del suelo después de una ligera llovizna, parecía bendecir nuestra reunión. Nuestras reuniones se hicieron más frecuentes. Vino a visitarme a casa y mi familia lo recibió con los brazos abiertos. Mis sobrinos, que antes solo conocían a su devota tía soltera, ahora veían una nueva luz en mis ojos. El olor a café recién hecho y pastel casero, que alguna vez fue el olor de la soledad, ahora era el olor de la alegría y la compañía. Joaquín me trajo flores, me contó historias de su panadería y me hizo reír como si no me hubiera reído en mucho tiempo. Me recordó a la niña que era, la niña que soñaba con el amor verdadero, y me hizo creer que todavía había tiempo para vivir ese sueño. Pero la vida, hijos míos, no es un cuento de hadas. El pasado, por mucho que intentemos enterrarlo, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. El olor a humo y alcohol, que había olvidado, volvió a perseguirme en pesadillas. Me sentí culpable, como si estuviera traicionando la memoria de mi madre, que luchó tan duro para liberarnos de ese infierno. El miedo a que la historia se repitiera, a que el amor me trajera más dolor que alegría, me impidió entregarme por completo. Joaquín notó mi vacilación, y con paciencia y cariño, trató de convencerme de que él era diferente, que nuestro amor era puro y verdadero. El toque de sus manos, mientras secaba mis lágrimas, fue un bálsamo para mi alma. Pero la duda aún permanecía en mi corazón. Fue entonces cuando ocurrió el cambio, hijos míos. El que nunca imaginé, pero que lo cambiaría todo. Un domingo por la tarde, Joaquín me invitó a dar un paseo hasta la antigua casa de mi familia, de la que habíamos huido hace tantos años. El olor a maleza seca y polvo levantado por el viento me trajo una ola de recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. La casa estaba en ruinas, las paredes se desmoronaban, el techo se derrumbaba. Pero el patio trasero todavía tenía la esencia de mi infancia. El olor a tierra mojada, rocío, flores silvestres. Y fue allí, bajo ese viejo árbol de mango, que me dijo, que investigó nuestras vidas durante mucho tiempo. Se sorprendió de que no tuviéramos un padre y que nunca hablara de él. Dijo que mi padre, Benedito, nos había estado buscando durante años. Que se había arrepentido, que había dejado de beber, que se había convertido en un hombre diferente. El olor a mango maduro, que caía de los árboles, contrastaba con la amargura de esa revelación. Me mostró cartas que mi padre le había escrito a mi madre, pidiendo perdón, pidiendo reunirse con nosotros. Cartas que nunca llegaron a sus manos. Joaquín los había guardado todos, esperando el momento adecuado para dármelo. El papel amarillento, el olor a almacenamiento, las palabras temblorosas de mi padre. Todo eso me golpeó como un rayo. Sentí una mezcla de ira, tristeza y una pizca de esperanza. Enojo porque mi madre nos había privado de la oportunidad de tener un padre diferente, tristeza por haber muerto solo, sin nuestro perdón, y esperanza de que había tratado de cambiar. El silencio de ese lugar, una vez un silencio de abandono, ahora era un silencio de revelación. Ese momento, hijos míos, fue el punto de inflexión que necesitaba para finalmente perdonar, para finalmente dejar atrás el pasado. Las lágrimas corrían por mi rostro, cálidas y abundantes, mezclándose con el polvo de ese piso. Joaquín me abrazó con fuerza, y el calor de su cuerpo, el olor de su piel, me trajeron un consuelo que no sabía que necesitaba. Me dejó llorar, sin prisa, sin palabras, solo con su presencia. El sonido del viento sacudiendo las hojas del árbol de mango, el canto de los pájaros, todo parecía dar testimonio de ese momento de catarsis. Sentí que me quitaba un peso de encima, una carga que había cargado desde la infancia. La ira, el dolor, el resentimiento, todo se disipó,
dando paso a una extraña sensación de paz. Miré las cartas, la letra temblorosa de mi padre, y no vi un monstruo, sino un hombre que se había perdido, que había tratado de encontrarse a sí mismo, pero que no había tenido la oportunidad. El olor a tierra mojada, que se elevaba desde el suelo, parecía lavar las últimas penas de mi corazón. Ese día, entendí que el perdón no era para él, sino para mí. Era liberarme de las cadenas del pasado, permitirme vivir plenamente en el presente. Joaquín, con su paciencia y su amor incondicional, me había ayudado a encontrar esta libertad. Regresamos a casa tomados de la mano, el silencio entre nosotros se llenó de una nueva comprensión. El olor a pan fresco, que una vez me trajo el recuerdo de un amor perdido, ahora me trajo la promesa de un futuro donde el amor y el perdón caminaban uno al lado del otro. Finalmente estaba listo para rendirme, amar sin miedo, vivir sin ataduras. La vida, hijos míos, es un viaje de aprendizaje y, a veces, las mejores lecciones provienen de los lugares más inesperados. Joaquín y yo nos casamos unos meses después, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. El olor de las flores del campo, recogidas por mis sobrinos, llenaba la pequeña iglesia. Mi familia estaba allí, celebrando con nosotros. Mis hermanos, que me habían visto sufrir tanto, ahora me veían feliz, realizado. La vida con Joaquín fue un bálsamo para mi alma. Era mi compañero, mi amigo, mi amor. Construimos una vida juntos, llena de risas, cariño, complicidad. Su panadería prosperó, y yo le ayudé en todo lo que pude, horneando panes y pasteles. Oliendo el dulce olor de la masa fermentada, un olor a vida, a abundancia. Cada día, me sentía más agradecida por haber tenido la oportunidad de volver a encontrar el amor, de vivir esta segunda oportunidad que me dio la vida. Nuestra casa siempre estaba llena, con mis hermanos y sobrinos que venían a visitarnos. El olor a comida casera, café recién hecho, risas, llenaba cada rincón. Contaba mis historias, ahora con una nueva mirada, una mirada de alguien que había superado la adversidad y encontrado la paz. Hablé sobre la fuerza de mi madre, sobre la resiliencia de nuestra familia y sobre cómo el perdón puede curar las heridas más profundas. Y, de vez en cuando, hablaba de Joaquín, del amor que nos unía, de la suerte que tenía de tenerlo a mi lado. La vida, hijos míos, es un regalo, y cada día es una nueva oportunidad para amar, para perdonar, para ser felices. No desperdicies esta oportunidad, y así, mis nietos, la vida siguió su curso, con sus altibajos, sus alegrías y tristezas. Pero una cosa aprendí, la fuerza que llevamos dentro de nosotros es mayor que cualquier adversidad. Mi madre me enseñó esto, y espero haberte transmitido esta lección. No importa cuán oscura parezca la noche, siempre habrá un amanecer. Y el amor es la fuerza más grande de todas, capaz de curar heridas, de perdonar lo imperdonable y de darnos una segunda oportunidad. El olor a tierra mojada después de la lluvia, el olor a pan fresco, el olor a hogar. Son olores que me recuerdan que la vida, a pesar de todo, es hermosa y vale la pena vivirla. Si esta historia te tocó el corazón, si de alguna manera te hizo reflexionar sobre tu propio viaje, te pido que dejes un me gusta en este video. Me ayuda mucho seguir compartiendo estos recuerdos con ustedes. Y si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Compártelo con tus amigos y familiares, porque la vida está hecha de historias, y cada una de ellas tiene el poder de transformar. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes, y hasta la próxima.